Bueno, este va a ser un nuevo vídeo que va a tratar de ser una especie de recapitulación de todo lo dicho hasta el momento. Vamos a comenzar tratando de delimitar qué es el Papa, quién es el Papa, por qué hay un Papa y cuál es el poder del Papa. Para esto vamos a tomar pasajes de escritos ya llevados adelante. Voy a citar las fuentes de donde lo obtengo para que luego ustedes mismos busquen y lo cotejen. Pero dado el tenor de las discrepancias que han ido surgiendo, hoy, por ejemplo, sobre el tema del voto, ya no de las mismas personas que lo cuestionaban, sino que estas personas ya viendo el magisterio, se avinieron al magisterio y entendieron lo que como católicos estamos llamados a hacer. Pero sí, porque este ha sido un pensamiento que ha estado suelto y seguramente no es en la única persona, ni estas únicas son las personas que tienen esta confusión. Ya no solo acerca del voto, sino de cómo se inscribe el poder de un papa. Para eso, en primera instancia, vamos a recurrir al blog de Moimonan, en donde hay un escrito que él trae a colación, que se llama Precisiones sobre la infalibilidad del Papa. Dice Moimonan: el siguiente texto de nuestro comentarista Cefas responde en general a quienes rebajan la autoridad y certeza infalible en aquellos documentos magisteriales que no pertenecen al magisterio solemne. Hay que observar, además, en este tema, que todos los documentos e intervenciones oficiales del Papa gozan de una infalibilidad llamada negativa, en contraste con la infalibilidad positiva. O sea, que están libres de herejía o error contra la fe, debido a la protección divina del que dijo a San Pedro: yo velaré para que tu fe no falle. Como dijo San León IX, amonestando a los cismáticos griegos Miguel Cerulario y León de Ácrida, en su carta Interra Pax del 2 de septiembre de 1053, ¿alguien será lo bastante loco para osar pensar que la plegaria de aquel, para quien querer es poder, pueda ser sin efecto sobre un punto? La sede del príncipe de los apóstoles, la Iglesia romana, sea por Pedro mismo, sea por sus sucesores, ¿no ha condenado, refutado y vencido todos los errores de los herejes? ¿No ha confirmado los corazones de los hermanos en la fe de Pedro, que hasta ahora no ha fallado y que hasta el fin no fallará? Por otra parte, algunos abusan de la expresión ex cátedra, dándole un significado referido al magisterio solemne que desde el principio de su uso nunca tuvo. En este sentido, interpretan el canon de la infalibilidad de la Constitución Pastor Aeternus de una manera abusiva. El Catecismo Mayor de San Pío X de 1905, en sus números 199 y 200, sugiere esto mismo, razón por la cual fue prohibido e vietato por el Papa. En su lugar, publicó el Catecismo de 1912, donde en el número 116 dice: el Papa, por sí solo, da solo, no puede errar cuando enseña verdades reveladas por Dios. O sea, es infalible cuando como pastor y maestro
de todos los cristianos, define doctrinas acerca de la fe y de las costumbres. Véase el siguiente texto de San Alfonso, en el que se advierte que el santo doctor utiliza el término ex cátedra como magisterio opuesto a las intervenciones del Papa meramente privadas. San Roberto Bellarmino utiliza los términos in quantum papa para el magisterio papal y in quantum hominem particularem para los dichos e intervenciones privadas del Papa en los que no utiliza la autoridad papal. San Alfonso María de Ligorio escribió, en referencia a lo dicho por el propio Bellarmino: si el Papa, como persona privada, cayese en la herejía, pues el Papa, en cuanto Papa, es decir, dando sus enseñanzas ex cátedra a la Iglesia Universal, no puede enseñar ningún error contra la fe, dado que la promesa de Jesucristo no puede dejar de realizarse, a saber, que las puertas del infierno no prevalecerían jamás contra la Iglesia. Que algunos papas hayan caído en la herejía, algunos han tratado de probarlo, pero no lo han probado, ni nunca lo probarán. Nosotros vamos a probar claramente lo contrario en el capítulo 10. Pero además, si Dios permitiese que un papa fuese hereje notorio y contumaz, éste dejaría de ser papa, y la sede quedaría vacante. Mas si fuera hereje oculto, y no propusiese a la Iglesia ningún dogma falso, entonces no causaría ningún daño a la Iglesia. Pero nosotros tenemos que presumir con justicia, como dice el cardenal Bellarmino, que Dios no permitirá jamás que ningún pontífice romano, ni siquiera como hombre particular, llegue a ser hereje notorio, ni siquiera oculto. Continúa diciendo: Monseñor Joseph Clifford Fenton, en American Ecclesiastical Review, volumen 121, agosto de 1949, páginas 136 a 150. Es evidente que en las encíclicas que se dirigen a todos los ordinarios de la Iglesia Católica en todo el mundo, el Santo Padre está ejerciendo su función de pastor y maestro de todos los cristianos. Ejerce esa misma función también cuando emite un pronunciamiento directamente a algún individuo o a alguna parte de la Iglesia. Sin embargo, en última instancia, lo dirige y lo pretende como normativo para toda la Iglesia militante. Todas las encíclicas doctrinales califican bajo este punto, así como por el hecho de que contienen las enseñanzas del Santo Padre en materia de fe o moral. No hay razón alguna para suponer que el estilo de las encíclicas sea en modo alguno incompatible con la posibilidad de una auténtica definición papal, en la que el soberano pontífice, pro suprema su apostólica autoritate, define una enseñanza sobre la fe o la moral como algo que debe sostener la Iglesia Universal. Una definición es una decisión doctrinal definitiva e irrevocable. La Ecclesia Docens pronuncia esta decisión y tiene la intención de que nadie en el futuro la contradiga. Una doctrina definida es una enseñanza que no puede ser cuestionada legítimamente en ningún momento después de que se da la definición. Cuando el Santo Padre emite una definición, obviamente deja en claro que está haciendo una declaración de doctrina irrevocable. La manifestación viene en forma solemne, donde, como en el caso de la definición de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, en el Ineffabilis Deus, o en la decisión sobre las órdenes anglicanas en el Apostolique Cure, se emplea un conjunto de términos consagrados. Pero obviamente puede haber una definición genuina, incluso fuera de esta forma solemne de pronunciamiento, donde una cuestión
de momento grave, ha sido disputada entre los católicos y donde el Santo Padre interviene para resolver esta cuestión de una vez por todas. Hay claramente una definición, una decisión que todos los católicos están obligados a aceptar siempre como cierta, aunque no se emplee terminología solemne. Si propone alguna enseñanza como meramente segura o meramente probable, entonces es obvio que no tiene la intención de utilizar la plenitud de su poder apostólico. Si por el contrario les dice a sus hijos que una doctrina definida debe ser sostenida irrevocablemente por todos, o por el contrario, si formal y definitivamente estigmatiza una enseñanza con doctrina, a diferencia de una mera censura disciplinaria, es claro que está ejerciendo la plenitud de su autoridad doctrinal apostólica, cuando habla por toda la Iglesia militante. Definitivamente está pidiendo el asentimiento interno de todos los cristianos para una enseñanza que impone bajo su propia responsabilidad. Esta es manifiestamente la expresión suprema del poder doctrinal apostólico. En su artículo Humani Generis y el Magisterio Ordinario del Santo Padre, en American Ecclesiastical Review, 1951, Monseñor Joseph C. Fenton explica cómo deben entender los fieles ese párrafo de Humani Generis por Pío XII en 1950. Pío XII dice: ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario, para los cuales valen también aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y la mayor parte de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya, por otras razones, al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices en sus constituciones, de propósito, pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. Humani Generis and the Holy Fathers Ordinary Magisterium. Traducción automática del artículo. Cada oración de este párrafo, de Humani Generis arriba, contiene una verdad teológica importante. La primera expresa un hecho a veces oscurecido de la actividad docente del Santo Padre. La segunda oración saca a relucir una verdad que hasta ahora no ha sido establecida con mucha frecuencia en esa sección de la escritura teológica, que trata sobre el poder de la enseñanza del Santo Padre. Constituye una notable contribución a la literatura teológica. La tercera se erige como una inferencia necesaria de la primera y la segunda oración. Tiene implicaciones definidas e intensamente prácticas para los teólogos actuales. La primera declaración de este párrafo condena cualquier minimización de la autoridad de las encíclicas papales que podría estar basada en el subterfugio de que el Santo Padre no usa la plenitud de su poder doctrinal en tales documentos. La enseñanza de las encíclicas postula un assentum per se, una aceptación por parte de los católicos precisamente porque es la enseñanza de la suprema autoridad doctrinal dentro de la Iglesia Universal de Jesucristo en la tierra. Exige tal aceptación incluso cuando el Santo Padre no usa supremam sui majestiri protestatem, había leído bien. En otras palabras, los católicos están obligados a ofrecer no solo un reconocimiento cortés, sino una aceptación interior genuina y sincera a las enseñanzas que el Santo Padre expone con una nota o calificación menos
que de fide, e incluso doctrina certa. Los católicos están obligados en conciencia a aceptar estas condenas y a rechazar interior y sinceramente las proposiciones proscritas. En última instancia, este proceso implica el mandato de adoptar una opinión, ya que la Iglesia, al designar una proposición como algo meramente temerario o malsonante, para mencionar solo dos de estas censuras doctrinales inferiores a las de la herejía y el error, no se ha dado una definición o un juicio completamente definitivo sobre el asunto en cuestión. Esta decisión irrevocable se encuentra solo en las definiciones propiamente dichas. La designación de alguna proposición como de fide o como cierta. Es imposible ver el significado completo de esta enseñanza sin tener una comprensión precisa de lo que constituye la suprema magisteri potestas del Romano Pontífice. Es perfectamente cierto que este mismo magisterium ordinarium et universale también puede ser el vehículo o el órgano de una definición dentro del campo del objeto secundario de la enseñanza infalible de la Iglesia. Las encíclicas del Santo Padre pueden ser y son declaraciones de este magisterio. Por lo tanto, pueden ser documentos en los que se define un dogma o una cierta verdad de la doctrina católica, que sin embargo no se presenta precisamente como revelada. Se lleva al pueblo de Dios en la tierra. La Humani Generis también advierte el hecho de que cuando una persona escucha la enseñanza autorizada de la Ecclesia Docens, esa persona en realidad está escuchando la voz de nuestro Señor mismo. Una vez más, toma este medio para recordarnos que la Iglesia no enseña en este mundo sino como instrumento y cuerpo de Jesucristo. El hombre que cuestiona la autoridad doctrinal de la Iglesia está encontrando fallas, en último análisis, con los medios por los cuales nuestro Señor trae su verdad divina a los hijos de los hombres. Un ejemplo de este procedimiento se encuentra en el tratamiento de la cuestión sobre la fuente inmediata de la jurisdicción episcopal en la encíclica Mystici Corporis del Santo Padre. Antes de la aparición de este documento, hubo muchos teólogos excelentes que habían afirmado que los obispos residenciales de la Iglesia Católica reciben su autoridad jurisdiccional inmediatamente de nuestro Señor. Un mayor número de teólogos y escritores de iure público eclesiástico sostuvieron, por el contrario, que estos hombres recibieron sus poderes de nuestro Señor a través del Romano Pontífice, de tal manera que procedían inmediatamente del Santo Padre. En la Mystici Corporis, el Papa habló del poder ordinario de jurisdicción de los obispos residenciales como algo sibi immediato ab eodem pontifice summa imperatita. Esta frase se tomó correctamente como una indicación de que la controversia había sido resuelta de una vez por todas. Donde antes la enseñanza de que los obispos recibían su poder de jurisdicción inmediatamente del Romano Pontífice había sido calificada como communis, ahora se conoce como doctrina certa. El hecho de que el soberano pontífice se había desviado de su camino o tomado la molestia en pronunciarse sobre una cuestión que hasta entonces había sido considerada controvertida, se tomó como una indicación de que deseaba poner fin a la discusión. El hecho de que una cuestión sea tratada así por el Romano Pontífice es, según la Humani Generis, una indicación de que el Santo Padre tiene la intención de que este tema ya no sea considerado como una cuestión abierta al libre debate entre los teólogos. Continúa diciendo Fenton.
sobre este tema. Si la decisión es irrevocable, pero solo en el sentido de que el Santo Padre ha colocado esta enseñanza dentro de la categoría de doctrina certa, no doctrina de fide, entonces el teólogo es libre de argumentar sobre la posibilidad de una definición de fide o dogmática de este punto. Pero definitivamente no es libre para enseñar o sostener que la doctrina establecida por el Santo Padre puede ser rechazada o modificada en absoluto. Ninguna enseñanza se presenta como cierta a menos que haya sido definida como verdadera, a menos que no haya posibilidad, temor o peligro de que lo contrario resulte ser cierto. Para poder entender el por qué decimos lo que decimos sobre el papado y sobre la elección y sobre la obligatoriedad del voto y si se debe o no se debe acatar porque el magisterio lo permite o lo niega, es que estamos hablando en primer lugar sobre la infalibilidad, cuál es el magisterio acerca de la infalibilidad del Papa y entonces a partir de ahí saber si algo que fue dicho por el Papa debe ser tomado o no de forma infalible y por tanto que obliga a toda la Iglesia. Entonces, continuando con este tema, vamos ahora a tomar de otro blog, de otro bloguista, que también habla sobre el tema y dice muchas cosas interesantes. Bueno, vamos a dar inicio. Dice este bloguista, sobre la autoridad e infalibilidad del Papa y del magisterio de la Iglesia. Sobre la potestad e infalibilidad del Sumo Pontífice se ha hablado mucho en nuestros tiempos. Lo que se trata de hacer con esta compilación es traer a la memoria lo que la Santa Iglesia siempre ha enseñado, sin interrupción, a través de los siglos. En la actualidad es común entre algunos grupos de tradicionalistas sostener que el Papa es infalible solo cuando no se equivoca. Es decir, que no entendieron o no se enteraron acerca del dogma de la infalibilidad papal, el cual hay que afirmarlo con fe católica, y no se puede negar pertinazmente, sin apartarse por ello, de la unidad de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si el Papa es siempre infalible hasta que se equivoca, ¿qué nos vino a enseñar el dogma de la infalibilidad? Eso es cierto en todas las personas, sin necesidad de dogma que lo afirme y sin necesidad de ser Papa. Todos los seres humanos somos infalibles cuando dicen verdades y no lo son cuando dicen lo contrario. Entonces, ¿cuál es el sentido del dogma? El verdadero sentido del dogma nos lo da precisamente la misma Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano, bajo el Papa Pío IX. Que el Romano Pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo con su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres, y por tanto que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia.
Dessinger 1839. Ex cátedra. ¿Qué significa? Que para enseñar a la Iglesia debe estar sentado en la cátedra de Pedro físicamente, que debe estar revestido de ciertos ornamentos o rodeado de ciertas ceremonias. De ninguna manera. Solo debe ser papa, es decir, sucesor legítimo de San Pedro. Y con esto está cumpliendo con su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos. Cargo que recibió el día de su elección y aceptación a la sede de Pedro. No importa que la enseñanza la dé en la Capilla Sixtina, en los jardines del Vaticano o en un avión. Fe y costumbre, es decir, que en el pronóstico meteorológico el Papa sí se puede equivocar, pero en lo que atañe a fe y costumbre, no cabe equivocación alguna. Y esto en el sentido estricto de la palabra poder. No puede. No es que no debe, pero sí puede tener errores, como cuando uno dice que el hombre no debe pecar, pero desgraciadamente puede caer en pecado. No es así. El Papa, un verdadero Papa, no puede enseñar el error. Si lo enseña, no es ni nunca fue Papa. Me dirán, ¿está juzgando al Papa? Y eso no se puede. Contesto, no juzgo al Papa, juzgo un hecho, el error en este caso, que sale del lugar de donde no puede salir. Errores, es decir, la Santa Sede. Y constato que es un error incompatible con 19 siglos de magisterio eclesiástico anterior. Entonces razono. Dios me dio el razonamiento para usarlo. O esto es verdad y por ende lo anterior no lo es, o lo anterior es verdad y esto no lo es. No queda otra solución. No puede existir verdad en dos contradictorios. Entonces se saca la conclusión lógica, que es la que dice, si esta persona que dice ser papa, se viste como papa y vive donde vivieron siempre los papas, dice esto que contradice 260 papas anteriores, no es y no pudo ser nunca papa, ya sea porque hubo un vicio en la elección, ya sea porque él puso un ovis en su elección, ya sea lo que sea, pero el título que pretende tener no encaja con su misma definición. Busquemos en cualquier diccionario serio la palabra papa. Encaja la definición con un Bergoglio, Francisco, con un Ratzinger, Benedicto XVI, Wojtyla, Juan Pablo II, Montini, Pablo VI, o Roncalli, Juan XXIII. ¿Estoy entonces juzgando al Papa? De ninguna manera. Estoy juzgando los hechos y enseñanzas de los que pretendieron y aún pretenden detentar falsamente el título de Papa, pero que en realidad nunca lo fueron, cotejándolas con aquellas que fueron hechas por los verdaderos papas. La promesa de nuestro Señor es bien clara. Ergo autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua. Lucas 22:32. He orado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. La fe de Pedro es indeficiente. Si falla, una de Dios, o falló la oración de nuestro Señor, o es prueba de que el Papa que falló nunca fue verdadero Papa, pero decirlo primero es blasfemia. Luego, saquen las conclusiones. A continuación, un texto de una carta de San Bernardo al Papa Eugenio III, enseñándonos la reverencia que le debemos al Papa, y luego la compilación de textos del magisterio de la Iglesia que vienen al caso, los que se irán ampliando con el tiempo, Dios mediante. San Bernardo de Claraval. ¿Quién sois? Sois el gran sacerdote,
el sumo pontífice. Sois el príncipe de los obispos, el heredero de los apóstoles. Pedro en la potestad, Cristo en la unción. Sois el hombre a quien se entregaron las llaves y se confiaron las ovejas. Ciertamente hay otros que pueden abrir las puertas de los cielos y apacentar la grey, pero vos sois tanto más glorioso, cuanto mayor es la diferencia con que habéis recibido por encima de los demás ambos nombres. Ellos no tienen más grey que las que se les señala, cada cual tiene la suya, pero a vos se os ha confiado todas juntas. Y no solo cuidáis de las ovejas, sino de todos sus pastores, siendo vos el solo y único mayoral. Del mundo tendría que salir quien quisiera buscar qué es lo que no está bajo tu cuidado. De la carta de San Bernardo al Papa Eugenio III, citada por su Santidad Pío XII en su encíclica Doctor Melliflus, 24-5-1953. De la carta Quod Semper, en que el concilio de Sárdica transmitió las actas a San Julio I, año 343-344. Porque parecerá muy bueno y muy conveniente que de cualquiera provincias acudan los sacerdotes a su cabeza, es decir, a la sede de Pedro Apóstol, de Singer 57. De la carta primera directa ad Decesorem de San Ciríaco Papa a Imerio, obispo de Tarragona, 10-02-385. 10 de febrero del 385, de 385. Llevamos los pesos de todos los que están cargados, o más bien, en nosotros los lleva el bienaventurado Pedro Apóstol, que como confiamos nos protege y defiende en todo como herederos de su administración. Dessinger 87. De la carta Manet Beatum del Papa San Bonifacio I a Rufo y demás obispos de Macedonia, 11 de marzo del 422. Nadie osó jamás poner sus manos sobre el que es cabeza de los apóstoles, y a cuyo juicio no es lícito poner resistencia. Nadie jamás se levantó contra él, sino quien quiso hacerse reo de juicio. Dessinger 109c. De la carta 13, Retro Maioribus Tuis, del Papa San Bonifacio I a Rufo, obispo de Tesalia, fecha 11 de marzo del 422, al Sínodo de Corinto. Hemos dirigido escritos por los que todos los hermanos han de entender que no puede apelarse de nuestro juicio. Nunca, en efecto, fue lícito tratar nuevamente un asunto que haya sido una vez establecido por la sede apostólica. Dessinger 110. Del discurso de Felipe, legado del romano pontífice, en la sesión tercera del concilio de Efeso, año 431. A nadie es dudoso, antes bien, por todos los siglos, fue conocido que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia católica, recibió las llaves del reino de manos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y a él le ha sido dada potestad de atar y desatar los pecados, y él en sus sucesores vive y juzga hasta el presente y siempre. Dessinger 112. Memorial de profesión de fe, añadido a la carta Inter Ea Que del Papa San Hormisdas a los obispos de España, fecha 2 de abril del 517. Primordial salud es guardar la regla de la recta fe y no desviarse en modo alguno
de las constituciones de los padres. Y pues no puede pasarse por alto la sentencia de nuestro Señor Jesucristo que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Mateo 16, 18. Tal como fue dicho, se comprueba que la experiencia, pues, en la sede apostólica, se conservó siempre inmaculada la religión católica. Dessinger 172. De la carta 26 a Dione T. del Papa Pelagio I a un obispo Juan. Seguimos con la carta del Papa Pelagio I a un obispo Juan, en el año 560. Hasta punto tal, puesto como estás en el supremo grado del sacerdocio, te falló la verdad de la Madre Católica, que no te consideraste inmediatamente cismático al apartarte de las sedes apostólicas. Tú que estás puesto para predicar a los pueblos hasta punto tal, ¿no habías leído en la Iglesia que la Iglesia fue fundada por Cristo, Dios nuestro, sobre el príncipe de los apóstoles, a fin de que las puertas del infierno no pudieran prevalecer contra ella? Mateo 16, 18. Y si lo habías leído, ¿dónde creías que estaba la Iglesia? Fuera de aquel en quien, en él solo, están todas las sedes apostólicas, a quienes, como a él, que había recibido las llaves, se les concedió poder de atar y desatar. Mateo 16, 19. Pero por esto dio primero a uno lo que había de dar a todos, a fin de que, según la sentencia del bienaventurado Cipriano, que expone esto mismo, se muestre que la Iglesia es una sola. ¿A dónde pues tú, carísimo, ya en Cristo, andabas errante, separado de ella, o qué esperanza tenías de tu salvación? Dessinger 230. De la carta 2 Dilectionis Vestre del Papa Pelagio II a los obispos cismáticos de Istria, hacia el año 585. Pero también el bienaventurado Cipriano, entre otras cosas, dice lo siguiente: el comienzo parte de la unidad, y a Pedro se le da el primado para demostrar que la Iglesia y la cátedra de Cristo es una sola. Y todos son pastores, pero la grey es una, que es apacentada por los apóstoles, con unánime consentimiento. Y poco después, el que no guarda esta unidad de la Iglesia, ¿cree guardar la fe? El que abandona y resiste a la cátedra de Pedro sobre el que está fundada la Iglesia, ¿confía estar en la Iglesia? Igualmente luego, no pueden llegar al premio de la paz del Señor porque rompieron la paz del Señor con el furor de la discordia. No pueden permanecer con Dios los que no quisieran estar unánimes en la Iglesia. Aun cuando ardieran entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras de en su vida, no será aquella la corona de la fe, sino el castigo de la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado no puede serlo. El pecado de cisma es peor que el de quienes sacrificaron, los cuales, sin embargo, constituidos en penitencia de su pecado, aplacan a Dios con plenísimas satisfacciones. Allí la Iglesia es buscada o rogada, aquí se combate a la Iglesia. Allí el que cayó, así solo se dañó. Aquí el que intenta hacer un cisma, a muchos engaña, arrastrándolos consigo. Allí el daño es de una sola alma, aquí el peligro es de muchísimas. A la verdad, éste entiende y se lamenta y llora haber pecado. Aquel hinchado en su mismo pecado y complacido de sus mismos crímenes, separa a los hijos de la madre, aparta por solicitación las ovejas del pastor, perturba los sacramentos de Dios, y siendo así que el caído pecó solo una vez, éste peca cada día.
Finalmente, el caído, si posteriormente consigue el martirio, puede percibir las promesas del reino. Este, si fuera de la Iglesia fuere muerto, no puede llegar a los premios de la Iglesia. Dessinger 2:47. De la carta Pastoralibus Curis del Papa Adriano I al patriarca Tarasio, año 785. Aquel pseudosínodo, que sin la sede apostólica tuvo lugar, contra la tradición de los muy venerados padres para condenar las sagradas imágenes, sea anatematizado en presencia de nuestros apocrisiarios y cúmplase la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y también, tú eres Pedro. Mateo 16:18-19. La sede de Pedro brilló con la primacía sobre toda la tierra, y ella es la cabeza de todas las iglesias de Dios. Dessinger 2:98. San Nicolás I, Concilios Romanos, año 860-863. Si alguno despreciare los dogmas, los mandatos, los entredichos, las sanciones o decretos que el presidente de la sede apostólica ha promulgado saludablemente en pro de la fe católica, para la disciplina eclesiástica, para la corrección de los fieles, para castigo de los criminales o prevención de males o inminentes o futuros, sea anatema. Dessinger 3:26. De la carta 8, Proposueramus Quidem, del Papa San Nicolás I al Emperador Miguel, año 865. Proposueramus Quidem. El juez no será juzgado ni por el Augusto, ni por todo el clero, ni por los reyes, ni por el pueblo. La primera sede no será juzgada por nadie. Dessinger 3:30. ¿Dónde habéis leído que los emperadores antecesores vuestros intervinieran en las reuniones sinodales, si no es acaso en aquellas en que se trató de la fe, que es universal, que es común a todos, que atañe no solo a los clérigos, sino también a los laicos y absolutamente a todos los cristianos? Cuanto una querella tiende hacia el juicio de una autoridad más importante, tanto ha de ir subiendo hacia la más alta cumbre, hasta llegar gradualmente a aquella sede, cuya causa o por sí misma se muda en mejor, por exigirlo, los méritos de los negocios o se reserva sin apelación al solo arbitrio de Dios. Dessinger 3:31. Ahora bien, si a nosotros no nos sois, solo resta que necesariamente seáis para nosotros, cual nuestro Señor Jesucristo mandó que fueran tenidos, los que se niegan a oír a la Iglesia de Dios, sobre todo cuando los privilegios de la Iglesia romana, afirmados por la boca de Cristo en el bienaventurado Pedro, dispuestos en la Iglesia misma, de antiguo observados por los santos concilios universales, celebrados y constantemente venerados por toda la Iglesia, en modo alguno pueden disminuirse, en modo alguno puede removerlo conato alguno humano, y lo que Dios asienta, firme y fuerte, se mantiene. Así que, pues, estos privilegios fueron por Cristo dados a esta Santa Iglesia, no por sínodo, que solamente los celebraron y veneraron. Dessinger 3:32. Puesto que según los cánones el juicio de los inferiores ha de llevarse donde haya mayor autoridad, para anularlo, naturalmente, o para confirmarlo, es evidente que, no teniendo la sede apostólica autoridad mayor sobre sí misma, su juicio no puede ser sometido a ulterior discusión, y que a nadie es lícito juzgar
del juicio de ella. A la verdad, los cánones quieren que de cualquier parte del mundo se apele a ella, pero a nadie está permitido apelar de ella. No negamos que la sentencia de la misma sede no pueda mejorarse, sea que se le hubiere maliciosamente ocultado algo, sea que ella misma, en atención a las edades o tiempos o a graves necesidades, hubiere decretado ordenar algo de modo transitorio. A vosotros, empero, os rogamos, no causéis perjuicio alguno a la Iglesia de Dios, pues ella ningún perjuicio infiere a vuestro imperio. Antes bien, ruega a la eterna divinidad por la estabilidad del mismo, y con constante devoción suplica por vuestra incolumidad y perpetua salud. No usurpéis lo que es suyo, no le arrebatéis lo que a ella sola le ha sido encomendado, sabiendo, claro está, que tan alejado debe estar de las cosas sagradas un administrador de las cosas mundanas, como de inmiscuirse en los negocios seculares, cualquiera que está en el catálogo de los clérigos, o los que profesan la milicia de Dios. En fin, de todo punto ignoramos cómo aquellos a quienes solo se les ha permitido estar al frente de las cosas humanas y no de las divinas, osan juzgar de aquellos por quienes se administran las divinas. Extracto del Dessinger 333. De la carta Interra Pax Hominibus de San León IX a Miguel Cerulario y León de Ácrida, 2 de septiembre de 1053. La Santa Iglesia, edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo, y sobre Pedro o Cefas, el hijo de Jonás, que antes se llamaba Simón, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por las disputas de los herejes que seducen a los vanos por su ruina, para su ruina, así lo promete la verdad misma, por la que son verdaderas cuantas cosas son verdaderas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y el mismo Hijo atestigua que por sus oraciones impetró del Padre el efecto de esta promesa, cuando le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás, Lucas 22:31. Habrá, pues, nadie de tamaña demencia que se atreva a tener por vacua en algo la oración de aquel cuyo querer es poder. ¿Acaso no han sido reprobadas y convictas y expugnadas las invenciones de todos los herejes por la sede del príncipe de los apóstoles, es decir, por la Iglesia romana, ora por medio del mismo Pedro, ora por sus sucesores, y han sido confirmados los corazones de los hermanos en la fe de Pedro, que hasta ahora no ha desfallecido, ni hasta el fin desfallecerá? Dessinger 351. Dando un juicio anticipado contra la sede suprema, de la que ni pronunciar juicio es lícito a ningún hombre, recibisteis anatema de todos los padres, de todos los venerables concilios. Dessinger 352. Como el quicio, permaneciendo inmóvil, trae y lleva a la puerta, así Pedro y sus sucesores tienen libre juicio sobre toda la Iglesia, sin que nadie deba hacerla cambiar de sitio, pues la sede suprema por nadie es juzgada. Dessinger 353. Extracto de la encíclica Quanta Cura de su Santidad Pío IX, 8 de diciembre de 1864. Tampoco tienen vergüenza de profesar a cara descubierta y públicamente el axioma y principio de los herejes. No cesan, en efecto, de decir que la potestad eclesiástica no es por derecho divino distinta e independiente de la potestad civil, y que no puede mantenerse tal distinción e independencia sin que sean invadidos y usurpados por la Iglesia derechos esenciales de la potestad civil. Tampoco podemos pasar en silencio la audacia de aquellos que por no poder sufrir la sana doctrina, 2 Timoteo 4:3,
pretenden que puedan negarse a sentimiento y obediencia sin pecado ni detrimento alguno de la profesión católica, a aquellos juicios y decretos de la sede apostólica, cuyo objeto se declara mirar al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal que no se toquen los dogmas de fe y costumbres, lo cual, cuan contrario sea el dogma católico sobre la plena potestad divinamente conferida por Cristo Señor al romano pontífice de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, nadie hay que clara y abiertamente no lo vea y entienda. Dessinger, 1698. Extracto de la encíclica Sapientia Christianae de Su Santidad León XIII. Sapiencia Cristiana de Su Santidad León XIII. 10 de enero de 1890. Sobre las obligaciones de los cristianos. Tratándose de determinar los límites de la obediencia, nadie crea que se ha de obedecer a las autoridades de los prelados y principalmente del romano pontífice solamente lo que toca a los dogmas cuando no se puedan rechazar con pertinencia sin cometer crimen de herejía. Ni tampoco basta admitir con sinceridad las enseñanzas que la Iglesia, aunque no estén definidas con solemne declaración, propone con su ordinario y universal magisterio como reveladas por Dios, las cuales manda el Concilio Vaticano que se crean con fe católica y divina, sino además uno de los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la autoridad y dirección de los obispos, y ante todo por la sede apostólica. Fácilmente se echa de ver cuán conveniente sea esto, porque lo que se contiene en la divina revelación, parte se refiere a Dios y parte al mismo hombre, y a las cosas necesarias a la salvación del hombre. Ahora bien, acerca de ambas cosas, a saber, que se debe creer y que obrar, como dijimos, prescribe la Iglesia por derecho divino, y en la Iglesia el sumo pontífice, por virtud de la autoridad, debe poder juzgar qué es lo que se contiene en las enseñanzas divinas, qué doctrina concuerda con ellas y cuál es la que de ellas se aparta. Y del mismo modo señalaremos las cosas buenas y las malas, lo que es necesario hacer o evitar para conseguir la salvación, pues de otro modo no sería para los hombres intérprete fiel de las enseñanzas de Dios ni guía seguro en el camino de la vida. Extracto de un discurso del Papa San Pío X a los sacerdotes de la Unión Apostólica, 18 de noviembre de 1912. Cuando se ama al Papa, no se entablan discusiones en torno a lo que él dispone o exige, o hasta dónde debe llegar la obediencia, y en qué cosas se debe obedecer. Cuando se ama al Papa, no se dice que no ha hablado bastante claro, como si estuviera obligado a repetir al oído de cada uno la voluntad claramente expresada tantas veces, no solo de palabra, sino con cartas y otros documentos públicos. No se pone en tela de juicio sus órdenes, aduciendo el fácil pretexto de quien no quiere obedecer, que no es el Papa el que manda, sino los que le rodean. No se limita el campo en que puede y debe ejercer la autoridad. No se antepone a la autoridad del Papa la de las personas, aún doctas, que disienten del Papa, las cuales, si son doctas, no son santas, porque el que es santo no puede disentir del Papa. Acta Apostólica Sedis número 4 de 1912, páginas 693-695. Extracto de la encíclica Ad Beatissimi de Su Santidad Benedicto XV, 1914, sobre la guerra mundial y sus causas. Apenas elevados por inescrutables designios de la providencia divina,
sin mérito alguno nuestro, a ocupar la cátedra del bienaventurado príncipe de los apóstoles, nos, considerando como dichas a nuestra persona aquellas mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijera a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejuelas, dirigimos enseguida una mirada de la más encendida caridad al rebaño que se confiaba a nuestro cuidado, rebaño verdaderamente innumerable, pues por una u otra razón abraza a todos los hombres, porque todos sin excepción fueron librados de la esclavitud del pecado por Jesucristo, que derramó su sangre por la redención de los mismos, sin que haya uno siquiera que sea excluido del beneficio de esta redención. Por lo cual el pastor divino, que tiene ya venturosamente recogida en el redil de su iglesia a una parte del género humano, asegura que él atraerá amorosamente a la otra. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga y oirán mi voz. Ante semejante desenfreno en el pensar y en el obrar que destruye la constitución de la sociedad humana, nos, a quien ha sido divinamente confiado el magisterio de la verdad, no podemos en modo alguno callar, y recordamos a los pueblos aquella doctrina que no puede ser cambiada por el capricho de los hombres. No hay autoridad sino por Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas. Extracto de la encíclica Humani Generis de Su Santidad Pío XII, 12 de agosto de 1950, sobre los errores de la llamada teología nueva que amenazan minar los fundamentos de la doctrina católica. Por desgracia, estos amigos de novedades fácilmente pasan del desprecio de la teología escolástica a tener en menos, y aún a despreciar también, el mismo magisterio de la Iglesia, que tanto peso ha dado con su autoridad a aquella teología. Presentan este magisterio como impedimento del progreso y obstáculo de la ciencia. Y hay ya a católicos que lo consideran un freno injusto que impide el que algunos teólogos más cultos renueven la teología. Y aunque este sagrado magisterio, en las cuestiones de fe y costumbres, debe ser para todo teólogo la norma próxima y universal de la verdad, ya que a él ha confiado nuestro Señor Jesucristo la custodia, la defensa y la interpretación del depósito de la fe, o sea, de las Sagradas Escrituras y de la tradición divina, sin embargo, a veces se ignora, como si no existiese, la obligación que tienen todos los fieles de huir de aquellos errores que más o menos se acercan a la herejía y, por tanto, de observar también las constituciones y decretos en que la Santa Sede ha proscrito y prohibido tales opiniones falsas. Hay algunos que desconocen de propósito cuanto los romanos pontífices han expuesto en las encíclicas sobre el carácter y constitución de la Iglesia, a fin de hacer prevalecer un concepto vago, que ellos profesan y dicen de haber sacado de los antiguos padres, sobre todo de los griegos, porque los sumos pontífices, dicen ellos, no quieren determinar nada en las opiniones disputadas sobre los teólogos. Y así hay que volver a las fuentes primitivas, y con los escritos de los antiguos explicar las modernas constituciones y decretos del magisterio. Este lenguaje puede parecer elocuente, pero no carente de falacia, pues es verdad que los romanos pontífices en general conceden libertad a los teólogos en las cuestiones disputadas, entre los más acreditados doctores, pero la historia enseña que muchas cuestiones que un tiempo fueron de libre discusión no pueden ser ya discutidas. Ni hay que creer que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de suyo el asentimiento, por razón de que los romanos pontífices no ejercen en ella la suprema potestad de su magisterio,
pues son enseñanzas del magisterio ordinario, del que valen también aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y la mayor parte de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas, ya por otras razones, pertenece al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, de propósito, pronuncian una sentencia en materia disputada, es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión no se puede tener ya como de libre discusión entre los teólogos. Extracto de la encíclica Doctor Melliflus de su Santidad Pío XII, 24 de mayo de 1953, en el 8º centenario de la muerte de San Bernardo. Cuando la integridad de la fe y de las costumbres, recibida de los antepasados como sagrada herencia, se vio expuesta a graves peligros, principalmente por parte de Abelardo, Arnaldo de Brescia y Gilberto de la Porree, entonces, con sus escritos llenos de sabiduría y emprendiendo fatigosos viajes, hizo cuanto con la gracia le fue posible para que estos errores fueran combatidos y condenados, y para que los que habían errado pudiesen volver al recto camino y a mejor consejo. En esto, sabiendo que más valía la autoridad del romano pontífice que la sabiduría de los doctos, procuró poner de por medio esta autoridad, que reconocía suma e infalible para dirimir tales disputas. A nuestro predecesor de feliz memoria, Eugenio III, su antiguo discípulo, escribía estas líneas que revelan al propio tiempo su amor y el profundo respeto que le profesaba y la libertad de alma propia de los santos. El amor no conoce al Señor, conoce al Hijo, aún bajo la tiara. Os aconsejaré, por tanto, no como maestro, sino como madre, para hablar llanamente como quien os ama. Y más tarde le dirige estas vehementes palabras: ¿quién sois? Sois el gran sacerdote, el sumo pontífice, sois el príncipe de los obispos, el heredero de los apóstoles, Pedro en la potestad, Cristo en la unción. Sois el hombre a quien se entregaron las llaves y se confiaron las ovejas. Ciertamente, hay otros que pueden abrir las puertas de los cielos y apacentar la grey, pero vos sois tanto más glorioso, cuanto mayor es la diferencia con que habéis recibido por encima de los demás ambos nombres. Ellos no tienen más grey que la que se les señala, cada cual tiene la suya, pero a vos se os ha confiado todas juntas, y no solo cuidáis de las ovejas, sino de todos sus pastores, siendo vos el solo y único mayoral. Y en otro lugar, del mundo tendría que salir quien quisiera buscar qué es lo que no está bajo tu cuidado. De manera clara y evidente reconoce el magisterio infalible del romano pontífice en todo cuanto pertenece a la fe o a las costumbres. Al hacer notar los errores de Abelardo, quien, hablando de la Trinidad, sabe a Arrio, hablando de la gracia, sabe a Pelagio, hablando de la persona de Cristo, sabe a Nestorio, que pone grados en la Trinidad, modo de ser en la majestad, números en la eternidad, que se alza a resolver todo por la soberbia del ingenio humano y se desdeña de reservar nada a la fe, no solamente discute, analiza y refuta sus sutiles, capciosas y falaces razones, sino que escribe a nuestro predecesor de feliz memoria Inocencio II sobre el particular estas gravísimas palabras: a vuestro apostolado tocan todos los peligros, especialmente aquellos que se refieren a la fe, pues creo que es natural que allí puedan repararse los daños de la fe, donde la fe
no puede sufrir detrimento. Esta es la prerrogativa de esta sede. Tiempo es de reconocer, Padre amantísimo, vuestra primacía. En esto ciertamente haréis las veces de Pedro, cuya sede ocupáis, si confirmáis a los que titubean en la fe, con vuestras amonestaciones, y extermináis con vuestra autoridad a los que la corrompen. Extracto de la encíclica Le Pelerinaje de Lourdes, de su Santidad Pío XII, 2 de julio de 1957. El primer centenario desde que la Virgen Inmaculada María apareciera en la gruta de Lourdes. Estos 100 años de culto mariano, por otra parte, han tejido en cierto modo entre la sede de Pedro y el santuario Pirineo estrechos lazos, que nos tenemos la satisfacción de reconocer. ¿No ha sido la misma Virgen María la que ha deseado estas aproximaciones? La que en Roma, con su infalible magisterio, definía el soberano pontífice, la Virgen Inmaculada Madre de Dios, bendita entre todas las mujeres, quiso al parecer confirmarlo con sus propios labios, cuando poco después se manifestó con una célebre aparición en la gruta de Maciaville. Canonización de Santa Bernardita, Subirú, en el Acta Apostólica Sedi, 25 años de 1933. Ciertamente, la palabra infalible del pontificado romano, intérprete auténtico de la verdad revelada, no tenía necesidad de ninguna confirmación celestial para imponerse a la fe de los fieles. Pero, con qué emoción y con qué gratitud el pueblo cristiano y sus pastores recogieron de labios de Bernardita esta respuesta del cielo: yo soy la Inmaculada Concepción. Extracto de la encíclica Ecclesia Fastos, de su Santidad Pío XII, 5 de junio de 1954. En el 12º centenario de la muerte de San Bonifacio, obispo y mártir. Aunque ya hemos insinuado antes, cuando tratábamos de sus peregrinaciones al sepulcro de San Pedro y a la sede del Vicario de Cristo, no queremos insistir sobre ello más de propósito, para que, más claramente, se vea su empeño por obedecer y acatar a nuestros predecesores, y por otra parte, se manifieste también el grande amor de los romanos pontífices para con él. La primera vez que vino a esta alma ciudad para recibir de manos del sumo pontífice San Gregorio II la misión de predicar la palabra divina, este nuestro predecesor apenas lo conoció, lo aprobó y alabó y le escribió después estas paternales palabras. El piadoso propósito lleno de amor hacia Cristo que nos has manifestado y la relación fidedigna de tu sincera fe que hemos recibido exigen que te consideremos como colaborador nuestro en la predicación de la palabra divina que nos ha sido confiada por la gracia de Dios. Nos congratulamos por tu fe y deseamos ayudarte con la gracia que nos has pedido. Por eso, en nombre de la indivisible Trinidad, en virtud de la inconcusa autoridad de San Pedro, príncipe de los apóstoles, cuyo magisterio desempeñamos por dispensación divina y cuyas veces hacemos en esta santa sede, investimos tu modesta y religiosa persona y ordenamos que, fiado en la gracia de la palabra de Dios, a cualquiera de las naciones envueltas en los errores de la infidelidad, a la que puedas llegar con la ayuda de Dios, ejercites el ministerio del reino de Dios, predicando el nombre de Cristo Dios y Señor nuestro, con la fuerza persuasiva de la verdad. Consagrado luego obispo por nuestro predecesor por sus insignes méritos,
juró obediencia a él y a sus sucesores, e hizo esta solemne protesta. Profeso la integridad y pureza de la Santa Fe Católica, y con ayuda de Dios quiero permanecer en la unidad de esa misma fe, en la cual, sin duda alguna, se cifra toda la salvación de los cristianos. Semejantes testimonios de obediencia y agatamiento no solo los dio a San Gregorio II, sino también a los demás romanos pontífices sus sucesores, siempre que se presentó la ocasión. Así, por ejemplo, escribía a nuestro predecesor San Zacarías: no bien se enteró de que había sido elevado al pontificado. No podíamos haber recibido noticia más grata, por lo que, levantando nuestras manos al cielo, hemos dado gracias a Dios, pues que el arbitrio supremo ha concedido que vuestra clemente paternidad regule el derecho eclesiástico y rija el timón de la sede apostólica. Por tanto, como si estuviéramos postrados ante vuestros pies, elevamos nuestra ardiente súplica para que así, como hasta ahora hemos sido devotos servidores y discípulos sumisos de vuestros predecesores en virtud de la autoridad de San Pedro, así ahora merezcamos ser siervos obedientes de vuestra piedad a norma del derecho canónico. No ceso de invitar y aficionar a la obediencia de la sede apostólica a los que desean permanecer en la fe y en la unidad de la Iglesia romana, y a cuantos en esta misión mía Dios me da por oyentes y discípulos. Y en los últimos años de su vida, cuando ya estaba envejecido y casi consumido por los trabajos, humildemente escribía a San Esteban III, elegido recientemente sumo pontífice: desde lo más íntimo de mi corazón dirijo mi ferviente plegaria a la clemencia de vuestra gracia, a fin que merezca impetrar y gozar de la familiaridad y la unidad con la Santa Sede Apostólica, y prestando servicio como piadoso discípulo a vuestra sede apostólica, pueda continuar siendo vuestro siervo fiel y devoto, de la misma manera que serví a la sede apostólica bajo vuestros 3 predecesores. Con razón, pues, nuestro predecesor de feliz memoria, Benedicto XV, en el 12º centenario de la misión apostólica iniciada por este glorioso mártir entre los germanos, escribía a los obispos de aquella nación: movido por esta firme fe e inflamado de esta caridad y piedad, Bonifacio mantuvo constantemente aquella fidelidad y unión con la sede apostólica que había bebido ya en su patria, en la oculta palestra de la vida monástica, que después, al comenzar el combate público de su apostolado, había jurado solemnemente en Roma sobre la tumba de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y que fielmente, en medio de las luchas y de los combates, había proclamado como característica de su apostolado y como regla de la misión que había aceptado, más aún, a todos aquellos que había conquistado para el Evangelio, no cesó nunca de recomendar insistentemente y de inculcarla con tanta solicitud que se la dejó como un testamento. Esta forma de obrar de San Bonifacio, en el cual resplandece su fidelidad a los sumos pontífices, ha sido siempre fielmente imitado, como sabéis, venerables hermanos, por todos aquellos que tienen presente que el príncipe de los apóstoles ha sido puesto por el divino Redentor como firme roca, sobre la cual se funda todo el edificio de la Iglesia, la cual permanecerá hasta el fin de los siglos, y que a él han sido dadas las llaves del reino de los cielos y el poder de atar y desatar. Los que rechazan esta piedra fundamental y pretenden construir fuera de ella, no hacen sino echar sobre arena movediza los fundamentos de un edificio destinado a la ruina y sus esfuerzos. Sus obras y empresas, como todas las cosas humanas, no pueden ser sólidas, firmes y duraderas.
sino que, como enseña la historia antigua y moderna, por la diversidad de opiniones discordantes y por las vicisitudes de los acontecimientos con el tiempo, necesariamente han de cambiar. Consideramos, pues, muy oportuno que en estas fiestas centenarias procuréis que se ponga en plena luz la estrechísima unión de este insigne mártir con la sede apostólica, como también sus gloriosos hechos. Esto reafirmará la fe y fidelidad de los que, según el magisterio infalible de los romanos pontífices, y no podrá menos de excitar saludablemente a la reflexión a aquellos que por cualquier motivo se hayan separado de los sucesores de San Pedro. De manera que, con la ayuda de la divina gracia, emprendan deliberada y animosamente el camino que los conduzca felizmente a la unidad de la Iglesia. Nos así lo deseamos ardientemente y lo pedimos al dador de los bienes celestiales, a fin de que se cumpla finalmente el deseo ardiente de todos los buenos, que todos sean una misma cosa y todos vuelva al único redil para ser apacentados por un solo pastor. Bien, creo que con esta parte sobrada del magisterio de la Santa Iglesia ha quedado claro y resuelto el tema de la infalibilidad de su santidad el Papa. De Pedro hasta San Pío XII, su palabra, la palabra, cualquiera sea dicha, dada y en cualquier circunstancia, tiempo y lugar, es de seguro y fiel cumplimiento. Es autoridad para toda la cristiandad y toda la catolicidad debe obedecerla, sin apartamiento alguno en su corazón y razón de cada una de las manifestaciones de Pedro en sus sucesores en la silla de Pedro. Ahora bien, continuando con el tema que nos trajo a esto, de tener que determinar para nuestros corazones y razones cuál es la obediencia que debemos a su santidad el Papa y a sus manifestaciones, sea cual sea el tiempo y contexto, vamos ahora a pasar al final del magisterio que tiene que ver con el asunto del voto. ¿Y qué es lo que se ha dicho con esto? Y vamos a entender luego cuál es la voluntad del Papa en relación a nuestro accionar en el mundo civil y político de cada uno de nuestros países. Bien, esta parte va a ser más corta que la anterior, pero va a ser tan nutritiva y suculenta como la misma. Aquí tenemos primero que ver que el Acta Apostólica Sedis, todo lo que se inscriba en ella, obliga a todo católico y obliga fundamentalmente a todo teólogo, además luego por ende a todo fiel y a todo el mundo católico, y es para todo tiempo y lugar. En relación a esto, leemos en el blog de Teresa, de lo que está escrito en el Acta Apostólica Sedis, ¿no? En el blog de Teresa Stanfield Benz, lo siguiente. El nuevo diccionario católico por reverendos Conde Paschen y John Wayne nos cuentan que la Acta Apostólica Sedis, AAS, fue establecida en 1908 por el Papa San Pío X como una publicación mensual, por la Constitución Promulgandi como el diario oficial de la Santa Sede. Su carácter autoritario y oficial se reafirma en el Canon 9 del Código. Los decretos y decisiones que en él se publican se promulgan oficialmente y entran en vigor a los 3 meses de la fecha de su expedición. Los documentos oficiales siempre se registran en el acta.
Acta Apostolica Sedis, AAS, por sus siglas en inglés. Perdón, por sus siglas en latín. Probablemente la evacuación más clara y autorizada de estos documentos, ingresando en la AAS, se puede encontrar en Monseñor Fenton, sobre la infalibilidad en las encíclicas, en American Ecclesiastical Review, marzo de 1953. Fenton escribe: los documentos que se ingresan puntualmente en el acta del Santo Padre se envían indirectamente como documentos normativos a todo el mundo. Aquellas alocuciones y otras instrucciones papales, que aunque dirigidas principalmente a algún individuo o grupo de individuos, son luego impresas en el Acta Apostólica Sedis como directivas válidas para toda la Iglesia militante. No debemos perder de vista que en la encíclica Humani Generis el Santo Padre dejó claro que cualquier decisión doctrinal impresa en el acta pontificia debe ser aceptada como normativa para todos los teólogos. Esto se aplicaría a todas las decisiones tomadas en el curso del magisterio ordenado del Sumo Pontífice. Su Santidad Pío XII inscribió el siguiente discurso acerca de la obligatoriedad del voto y las consecuencias penales de no hacerlo en el Acta Apostólica Sedis. En su traducción dice lo siguiente: que en las presentes circunstancias es obligación estricta de quienes tienen derecho, hombres y mujeres, participar en las elecciones. Quien se abstiene de ella, especialmente por indolencia o cobardía, comete un pecado grave, un pecado mortal. Acta Apostólicas de 1948, página 119. Esto zanja absolutamente toda otra discusión. Y con esto solamente esto alcanza para callar las voces de aquellos que discuten todavía que el Santo Padre, su Santidad Pío XII, con este discurso dado al pueblo italiano sobre la obligatoriedad de votar y de no hacerlo, de exponerse a ser considerados inmersos e incursos en un pecado grave mortal, solo lo estaba diciendo para aquel tiempo y para aquellos hombres, y que como él no conoce en estos últimos tiempos que vivimos nosotros las actuales circunstancias y situaciones que tienen que ver con el hacer político electoral en cada uno de nuestros países, entonces estamos nosotros posibilitados de no acatar la voluntad de su Santidad Pío XII. Con lo que acabamos de leer, queda expresamente sostenido todo lo contrario. El Papa, su Santidad Pío XII, decidió hacer que esta postura de no votar en ninguna elección o en cualquier elección y de abstenerse, cualquiera sea la razón que se fundamente en ella, o de anular, llegado el caso, el voto, es considerado delito grave mortal, asumido como pecado grave mortal. Creo que no hay nada más que agregar. Todo lo demás ha sido explicado en los 2 videos anteriores y en todo el magisterio subido, gracias al hermano del canal Interregnum y también al hermano Javier Ibarra Morel. Luego, cualquiera que ose decir lo contrario se levanta contra el magisterio de la Iglesia, que es lo mismo que decir que se levanta contra el Espíritu Santo y el propio Cristo. Ustedes verán.
Yo tengo claro lo que voy a hacer. Mi postura es lo que manda la Iglesia, eso hago. No discuto lo que dice Pedro. Ni se ha puesto la coma torcida o la ha puesto derecha. Para mí, si la puso torcida, debe ir torcida. Si la puso derecha, es porque debe ir derecha. Si la Iglesia dice que lo que yo veo es negro, es negro. Si la Iglesia dice que lo que yo veo negro es blanco, es blanco. No hay, no puede haber, ni debe haber ninguna oposición al magisterio dejado por su santidad, en este caso, Pío XII. De haberlo, tú te pones inmediatamente fuera de la Iglesia Católica, y esto literalmente te condena. No importa lo que tú pienses, esto es el magisterio de la Iglesia. Lo tomas o lo dejas. Esa es la función de tu libre albedrío. Pero tu función de libre albedrío no va más allá de esto. Lo dejé claro a lo largo de todo lo que leí sobre la infalibilidad del Papa, hasta dónde abarca y hasta dónde debe ser considerada tal. No hay justificativo alguno. Así que el que piense en este tema y que ya sirva para todos los demás, para cualquier otro tema que el Papa haya sostenido como verdadero, se acabó, no hay más discusión. Hasta ahí llegó tu discusión. Y no más. Lo contrario es entrar en herejía, cisma y apostasía. Los tres delitos contra la fe, que no necesitan de juicio probatorio, te ponen directamente por la sola comisión de ellos fuera de la Iglesia Católica. Y te ponen de cara frente a las puertas del abismo, dentro del infierno, no fuera. Si no hay arrepentimiento luego de este accionar y el corazón se vuelve total y absolutamente contrario a la posición que venía sosteniendo y se torna totalmente sumiso a la voluntad de Cristo en su vicario y por su vicario y a través de su vicario, cualquiera sea lo que éste disponga, tú no podrás salvarte. Y hoy, en las condiciones espirituales en las que estamos, que no hay sede apostólica verdadera, que no hay obispo válido, que nos pueda, por el proceso de abjuración, hacer volver a la Santa Iglesia Católica, tú mueres irremediablemente condenado. ¿Te gusta oírlo? Bien. ¿No te gusta oírlo? No te salvas. Eso es la grandeza de lo que es la santa misericordia de nuestro Señor. Decirnos la verdad para que nos abracemos a ella y nosotros nos podamos salvar. Pero a través de nosotros y nuestro accionar y nuestros dichos, muchos otros. Ahora, si yo empiezo con blandengues actitudes y dejo por aquí y dejo por allá y permito por aquí, permito por allá y no salgo a decir no, esto no es, esto es falso, esto es entrar en el error, esto es pecado y esto te condena, ¿qué caridad estoy accionando? ¿La de Satanás? La que todo vale y te digo, haz lo que quieras porque tú eres dueño de tu libertad y tú eres Dios. Eso no es caridad. La caridad bien entendida es la que se levanta cuando está el mal funcionando y lo señala, denuncia y se opone fieramente a él. Lo demás es cuento. Así que bueno, creo que aquí ha llegado hasta el final este tema con el que doy por cerrado toda la discusión acerca de si votamos o no votamos. Y digo con el querido San Bonifacio, ¿qué más pudiera yo querer que estar
a los pies de su santidad, el vicario de nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué es lo que permite que yo me abrace a Dios, a su cuerpo místico, y pueda un día entrar en la gloria del reino del Padre, porque me habré salvado? Sino que recaiga sobre mí toda anatema, como dijo San Pablo, cuando dijo que si él llegara a enseñar otro evangelio que no el que le fuera transmitido por Dios mismo, sea él anatema. Así también yo. Benditos todos en el nombre de nuestro Señor Dios, por quien murió, por quien se sacrificó, por quien entregó toda su sangre y su dolor para ser restituidos en la gloria de Dios Padre un día. Que su muerte y su sacrificio y el dolor absoluto y total de su Santísima Madre, la Virgen María, no hayan sido desperdiciados en nosotros. Que una vez más tenemos una inmensa gracia y misericordia. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea su santidad Pío XII, a quien Dios nos dejara como referencia para estos tiempos finales, antes de su parucía y su vuelta. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo y alabada sea el santísimo nombre de María. Con San José, querido, decimos amén.